El pecado de la avaricia renace capítulo 1. La traición inesperada. Hola, buenas noches, aquí les traigo una nueva teoría, espero que les guste. Issei Oudou, un joven de cabello castaño y una sonrisa muy radiante, nunca imaginó que el día que tanto esperaba se convertiría en su peor pesadilla. Después de años de lealtad y sacrificios para proteger a sus amigos y seres queridos, fue traicionado de la manera más vil. Todo comenzó cuando Rías Gremory, la persona que más apreciaba, lo convocó a una reunión en la sala de la Orden de Gremory. Issei, tenemos que hablar, dijo Rías con una expresión sombría, algo completamente atípico en ella. Issei sintió un nudo en el estómago, pero decidió ignorarlo. Seguramente era solo alguna misión importante o un tema delicado que debían discutir. Sin embargo, al llegar a la sala, encontró a todos sus compañeros mirándolo con desprecio. ¿Qué está pasando?, preguntó Issei, tratando de entender por qué todos lo miraban con tanto odio. Eres una amenaza, Issei, dijo Akeno, sin el rastro de la calidez habitual en su voz. No podemos permitir que sigas con nosotros. ¿Amenaza? ¿De qué están hablando? Siempre he dado todo por ustedes. Issei intentó acercarse a Rías, pero Kiba lo detuvo, colocándose entre ambos. Eres demasiado peligroso, Issei, dijo Kiba con frialdad. La Sagrada Iglesia ha descubierto que tu poder es incontrolable y que eventualmente podrías destruirnos a todos. Issei no podía creer lo que estaba escuchando. Él, que siempre había luchado por proteger a sus amigos y seres queridos, ahora era acusado de ser una amenaza. Antes de que pudiera defenderse, sintió un fuerte golpe en la nuca, y todo se volvió oscuro. Capítulo 2. La resurrección del pecado. Issei despertó en un calabozo oscuro y húmedo, atado con cadenas que brillaban con un poder divino. Cada movimiento que intentaba hacer le causaba un dolor insoportable. No entendía por qué sus amigos lo habían traicionado, pero lo que más le dolía era la mirada de Rías, una mezcla de miedo y repulsión que no podía olvidar. Días, semanas, meses pasaron. Cada día era una tortura, tanto física como mental. Los golpes, las heridas, la soledad, todo se mezclaba en una espiral interminable de sufrimiento. Pero en medio de ese dolor, algo dentro de él comenzó a despertar, algo antiguo, poderoso y voraz. Una noche, mientras yacía en el suelo frío de su celda, Issei comenzó a tener visiones. Recordó una vida pasada, una vida donde no era Issei Oudou, sino Ban, el pecado de la avaricia. Recordó cómo había sido inmortal, cómo había amado a Elaine, cómo había sido traicionado y torturado, pero también recordó su resiliencia, su inquebrantable deseo de vivir. Así que esta es la razón, murmuró para sí mismo. Fui Ban, y ahora soy Issei. Pero eso no significa que me rendiré. Con cada latido de su corazón, el poder de Ban se fusionó con el de Issei. Las heridas comenzaron a sanar más rápido, las cadenas divinas que lo retenían comenzaron a debilitarse. Su avaricia por la vida, por la justicia, por venganza, alimentaba su fuerza. Issei sabía que no podía confiar en nadie más. Si quería sobrevivir, tendría que hacerlo solo. Finalmente, un día, las cadenas no pudieron contenerlo más. Con un grito de furia, Issei rompió sus ataduras, sintiendo cómo el poder de Ban se manifestaba plenamente en él. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, mientras una sonrisa desafiante se formaba en sus labios. Rías, Kiba, Akeno, todos pagarán por lo que me hicieron. No importa cuánto tiempo tome, voy a encontrar la manera de devolverles todo el sufrimiento que me han causado. Issei, el nuevo pecado de la avaricia, se levantó del suelo, sabiendo que su venganza apenas estaba comenzando. Capítulo 3. El renacer de la avaricia. La luna llena iluminaba el oscuro calabozo donde Issei había estado cautivo durante tanto tiempo. Pero ahora, libre de sus ataduras, Issei sentía una energía nueva, una fuerza indomable que fluía por sus venas. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que salir, planear su siguiente movimiento y entender cómo su vida pasada como Ban influía en su presente. Con la agilidad y velocidad que recordaba de su vida anterior, Issei se movió con sigilo a través de los pasillos del castillo de Gremory. Sus sentidos estaban agudizados, detectando cada pequeño sonido, cada sombra que se movía. Los guardias demoníacos que alguna vez lo conocieron como un amigo, ahora eran obstáculos en su camino. No más cadenas, no más torturas, murmuró Issei para sí mismo mientras se acercaba a la salida del calabozo. Un guardia se acercó, pero antes de que pudiera levantar su espada, Issei lo desarmó con un solo movimiento. Sus habilidades de combate, perfeccionadas por los años de lucha como Ban, estaban a su disposición. El guardia cayó inconsciente, sin tiempo siquiera para pedir ayuda.
Finalmente, Issei llegó a las puertas exteriores del castillo. Desde allí, podía ver el vasto mundo exterior que lo había olvidado y al que había jurado venganza. Pero antes de que pudiera escapar por completo, una figura familiar apareció ante él. Koneko Touhou. No puedes irte, Issei, dijo Koneko con su tono frío habitual, pero había una chispa de preocupación en sus ojos. Rías me ordenó detenerte, pero, no sé si quiero hacerlo. Issei se detuvo, sorprendido por la sinceridad en las palabras de Koneko. Durante su tiempo como miembro del equipo de Rías, siempre había sentido un vínculo especial con ella. Pero ahora, ese vínculo estaba teñido de duda y traición. ¿Por qué?, preguntó Issei, intentando contener la furia que ardía en su interior. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me traicionaron? Koneko bajó la mirada, su voz era apenas un susurro. No lo sé, solo sé que Rías cree que es lo mejor para todos. Algo en ti cambió, Issei. Un poder oscuro comenzó a emerger, y Rías pensó que alejarte y encerrarte era la única manera de protegernos a todos. Pero, nunca estuve de acuerdo con esa decisión. Las palabras de Koneko despertaron algo en Issei. A pesar de la traición, una parte de él aún quería creer que sus amigos actuaban por miedo y no por maldad. Pero el dolor y la ira que sentía eran demasiado profundos. No puedo confiar en ustedes, Koneko. No después de todo esto, dijo Issei con frialdad. Si realmente no quieres detenerme, entonces apártate. No quiero lastimarte, pero no me detendré. Koneko dio un paso atrás, dudando por un momento. Finalmente, asintió y se hizo a un lado, permitiendo que Issei pasara. No diré que te vi, dijo Koneko, casi en un susurro. Pero ten cuidado, Issei. Rías no es tu única enemiga ahora. Otros vendrán por ti. Issei no respondió. Simplemente salió del castillo, sabiendo que su camino hacia la venganza y la redención apenas comenzaba. El mundo exterior lo esperaba, un lugar lleno de peligros, enemigos y, quizás, algunas alianzas inesperadas. Capítulo 4. El camino de la venganza. Una vez fuera del territorio de Gremory, Issei se adentró en el bosque cercano. La noche era su aliada, y la luna iluminaba su camino. Mientras caminaba, los recuerdos de su vida pasada como Van continuaban emergiendo, mezclándose con su identidad actual. Recordó su inmortalidad, su capacidad de sanar cualquier herida, y su insaciable deseo por la vida y la justicia. Pero también recordó los momentos oscuros, la pérdida de Elaine, las traiciones que había sufrido, y cómo había jurado no confiar en nadie más. No repetiré los errores del pasado, se dijo a sí mismo, apretando los puños. Esta vez, seré yo quien tenga el control. Issei sabía que su primer paso debía ser entender completamente el alcance de su poder. Ahora que el espíritu de Van se había despertado en él, podía sentir una conexión con la naturaleza, una afinidad con la vida misma que le permitía sanar más rápido y luchar con una ferocidad inhumana. Sin embargo, también sabía que no podía hacerlo solo. A pesar de su desconfianza, necesitaba aliados, personas que pudieran ayudarlo a comprender mejor su nuevo poder y a planear su venganza contra aquellos que lo habían traicionado. Su primer objetivo sería encontrar a Azazel, el líder de los Ángeles Caídos y alguien que, a pesar de sus oscuros antecedentes, había mostrado cierta lealtad y respeto hacia él en el pasado. Si alguien podía ayudarlo a entender su situación, sería Azazel. Pero Issei también sabía que acercarse a Azazel no sería fácil. Sus enemigos estarían buscándolo, y no podía permitirse cometer errores. Así que decidió moverse con cautela, utilizando sus habilidades para evitar ser detectado. A medida que avanzaba, Issei se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Issei Oudou, el chico despreocupado y soñador, había muerto en ese calabozo. En su lugar, había renacido alguien más fuerte, más astuto y más peligroso. El renacido pecado de la avaricia. Y con ese nuevo poder, nada ni nadie se interpondría en su camino hacia la venganza. Capítulo 5. En busca de respuestas. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un leve tono anaranjado mientras Issei se adentraba en lo más profundo del bosque. Había viajado sin descanso durante la noche, su mente en constante conflicto entre los recuerdos de su vida como Van y su realidad actual. Sentía una conexión profunda con el mundo natural a su alrededor, una conexión que había olvidado en su vida como Issei. Mientras caminaba, los sonidos del bosque lo rodeaban. El susurro del viento entre los árboles, el crujir de las ramas bajo sus pies, y el canto lejano de los pájaros que despertaban al nuevo día. Pero, más que nunca, sentía una paz inquietante, como si la misma naturaleza reconociera en él a un ser antiguo, renacido. Azazel,
murmuró para sí mismo mientras se detenía junto a un arroyo que fluía a través del bosque. Sabía que Azazel, el líder de los ángeles caídos, era una figura enigmática, pero también uno de los pocos que podían ofrecerle las respuestas que buscaba. Durante sus tiempos juntos en la alianza entre demonios, ángeles caídos y exorcistas, Azazel había mostrado un interés peculiar en Issei, especialmente en su Sacred Gear, el Boosted Gear. Ahora, con el despertar de los poderes de Van, Issei tenía que entender cómo esos dos elementos se entrelazaban. Al seguir el curso del arroyo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una sensación inquietante. Alguien lo estaba siguiendo. Había sentido esta presencia desde hacía un par de horas, pero decidió no hacer ningún movimiento brusco hasta estar seguro. Issei, el antiguo Van, no era alguien que se dejara sorprender fácilmente. Sin detenerse, su mano se acercó al tronco de un árbol caído que bloqueaba su camino. Fingió tropezar, y al caer, arrancó un trozo de la corteza con una fuerza increíble. Luego, en un movimiento rápido, lo lanzó hacia el lugar donde había sentido la presencia. Un grito ahogado y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo fue la respuesta. Issei se giró rápidamente, listo para enfrentarse a su perseguidor. Pero, para su sorpresa, lo que encontró fue a un joven, herido, que apenas podía levantarse del suelo. «Detente. No soy un enemigo», dijo el joven con esfuerzo, levantando una mano en señal de rendición. Issei lo observó con desconfianza, sin bajar la guardia. El chico tenía el cabello desordenado, vestía ropa simple, y no parecía un soldado ni un miembro de alguna facción conocida. A pesar de todo, había algo en su mirada que le resultaba familiar. «¿Quién eres? ¿Por qué me sigues?», demandó Issei, acercándose con cautela. «Mi nombre es Alan, soy, o era, un exorcista. He estado siguiéndote porque escuché rumores sobre un demonio que fue traicionado y encerrado, uno que también es la reencarnación de un ser inmortal». Issei frunció el ceño. No esperaba que su secreto se hubiera extendido tan rápidamente, y menos que alguien desconocido viniera a buscarlo. «¿Y por qué debería creerte?», preguntó Issei, aún con desconfianza. Alan tragó saliva, notando que Issei no bromeaba con su pregunta. Sabía que una respuesta equivocada podría costarle la vida. «Porque, yo también fui traicionado», admitió Alan, bajando la mirada. «La iglesia me abandonó cuando descubrí algo que no debía. Desde entonces, he estado buscando a alguien que pudiera ayudarme, y cuando escuché sobre ti, supe que podríamos tener un enemigo común». Issei relajó ligeramente su postura, aunque aún mantenía la guardia. No confiaba fácilmente, pero podía ver la sinceridad en los ojos de Alan. Además, su experiencia como Van le había enseñado a valorar a aquellos que, como él, habían sido traicionados por quienes consideraban aliados. «¿Qué descubriste?», preguntó finalmente, intrigado. Alan respiró hondo antes de responder. «Descubrí que la iglesia ha estado experimentando con Sacred Gears, tratando de fusionarlos con almas antiguas, inmortales. Querían crear un arma definitiva, una combinación de poder y longevidad. Pero algo salió mal, y los sujetos de prueba comenzaron a perder el control. Creo que tú eres uno de esos experimentos fallidos». Issei sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que Alan decía era cierto, su reencarnación como Van no había sido un accidente del destino, sino el resultado de un experimento oscuro y peligroso. Todo empezaba a encajar. El despertar repentino de sus recuerdos como Van, la traición de Rias y su equipo, y la sensación de que algo más oscuro se ocultaba tras los eventos recientes. «Si eso es cierto», dijo Issei, mirando a Alan con una mezcla de ira y determinación. «Entonces la iglesia no es el único enemigo que tenemos. También hay quienes sabían de esto, y decidieron dejarme al margen». Alan asintió, reconociendo la gravedad de la situación. «Exactamente. Y si queremos sobrevivir, si quieres recuperar lo que te quitaron, necesitamos trabajar juntos. Necesitamos encontrar a Azazel. Él es uno de los pocos que conoce los secretos de los Sacred Gears y puede ayudarnos a entender lo que realmente te hicieron». Issei lo miró por un largo momento, considerando sus opciones. La ira en su interior seguía ardiendo, alimentada por el deseo de venganza, pero también sabía que la prudencia era clave en su situación. No podía permitirse luchar solo contra enemigos tan poderosos. Finalmente, asintió. «Está bien. Pero te advierto, Alan, si me traicionas, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte». Alan asintió con seriedad, aceptando las condiciones. «No te traicionaré. En esta guerra, solo sobrevivirán aquellos que sepan en quién confiar».
Con esa resolución, ambos se pusieron en marcha, dejando atrás el bosque y adentrándose en el mundo desconocido que los esperaba. Sabían que la búsqueda de Azazel sería solo el comienzo de un camino lleno de desafíos, pero también de respuestas. Y mientras avanzaban, el renacido pecado de la avaricia se preparaba para enfrentar su destino, decidido a recuperar el control de su vida y a destruir a aquellos que habían jugado con su existencia. Bueno muchachos, espero que le haya gustado, espero que dejen su like y se suscriban, chao.